Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra hora que tenemos de la asignatura de Historia Moderna y Postmoderna. Vamos a iniciar pues el día de hoy. Vamos a hacer nuestra invocación religiosa. Oración de la mañana del día sábado 16 de octubre de 2021. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de la eternidad, en el cielo se muestra tu radiante sol, anunciando que un día más inicia para mí. Gracias te doy, porque me haces despertar gozando de salud y con mi corazón repleto de ganas de hacer las cosas mucho mejor que ayer. Señor, me dispongo a empezar a vivir este regalo, siguiendo siempre tus mandatos. Mi buen Señor, esta mañana quiero alabarte y bendecirte, darte gracias porque tu bondad y amor son infinitos. Soy consciente de que no todos reciben esta bendición y por eso te estoy completamente agradecido. Toda la gloria y la alabanza sea para ti siempre, en todo momento y lugar. Amado Padre, gracias porque colma mi vida de muchas bendiciones. Gracias porque a pesar de las dificultades y tormentas, te puedo sentir conmigo muy cerca. Gracias, Señor, porque tengo la necesidad de buscarte a cada momento y porque sin ti la vida no tendría ningún sentido. Hoy me dispongo a realizar mis actividades con mucha felicidad, con mucho ánimo y alegría, porque puedo sentir tu amor en cada uno de los detalles que pusiste en la tierra, en el canto de las aves, en la brisa sobre mi rostro, en el amor de las madres y en el trabajo de los obreros. En todos esos momentos estás presente, mi Dios, y me complace saber que, por tu amor, soy llamado hijo tuyo. Quédate a mi lado por el resto de la jornada, divino Señor. Dame la ocasión de enfrentar mis pruebas con la valentía de tu espíritu y con tu sabiduría en mi mente. Cuando estás a mi lado, no siento temor alguno y confío en que todo lo podré lograr. Señor, guía mis pasos y camina conmigo, para que evites que me tropiece o que pierda el rumbo que debo tomar. Este día quiero poner todos mis planes bajo tus pies, para que dispongas de ellos según la necesidad que observes en mí. Yo solo quiero cantarte, adorarte y alabarte. Que se haga siempre tu voluntad. Yo sabré aceptar tus designios y tus mandatos. Solamente haré lo que me corresponda en cada momento y esperaré en tu gracia, mi buen Señor. Si las circunstancias no son favorables para mí, si hay cosas que salen mal o no como yo las espero, dame mucha fortaleza para aceptar y para comprender que no hay por qué desesperarse, que tus tiempos son perfectos y que todo lo harás en el momento indicado. Bendito Dios. No permitas que nada me separe de ti, que ningún revés me haga dudar del infinito amor que tienes por mí. Aliméntame con tu espíritu y con tu palabra. Ayúdame a crecer como siervo tuyo y como persona ante los demás. Dame la humildad para servir y el amor para saber perdonar. Dios maravilloso, vuélvete el centro de mis alegrías
y la razón de mi constante oración. Te doy nuevamente gracias, Padre bendito, por este día que me regalas. Ahora me dispongo a iniciarlo de la mejor manera y acompañado de ti. Dame la oportunidad de que mis acciones te agraden y que mis palabras solo tengan ideas de alabanza y agradecimiento para contigo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y tu Hijo. Amén. Queridos hermanos, de oraciones amor a Jesús, que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tiene el micrófono apagado, profe. Ok, gracias Miguel por la observación. Bienvenidos. Acá tenemos también a Aston Lemon. Ok, aprovecho y ya le pongo la asistencia de una vez. Miguel. Muy bien, chicos, vamos a revisar lo que tenemos para el día de hoy. ¿Sí? Tenemos entonces una actividad que realizar. Vamos a trabajar paralelamente con el módulo que ustedes tienen, la actividad que vamos a desarrollar y también entonces con una parte que yo les voy a presentar para más información. Bien, vamos a revisar acá. Tenemos entonces para el día de hoy, ya les indico, es la actividad número 3, ya les va a aparecer a ustedes. Tenemos, dice, para desarrollar las siguientes preguntas. ¿Sí? Tenemos 12 preguntas para el taller que vamos a estar realizando. Como observan aquí, tenemos algunas preguntas referentes como qué es la modernidad. En la clase anterior colocamos un video referente, ¿verdad?, a qué es el concepto. Hoy vamos a tratar uno diferente para tener pues más claro. Vamos a ver lo que es las consecuencias que trajo ese periodo de la modernidad, tanto en políticas, económicas, sociales, porque aquí tenemos también la pregunta 3 que dice, menciones 2 causas de exploraciones geográficas. La revolución comercial, qué inventos contribuyeron a los descubrimientos geográficos, qué fue el Renacimiento, cuáles fueron las causas que llevaron a que se diera esta revolución, ¿verdad?, cultural, qué fue el humanismo, qué fue las reformas religiosas, cuáles fueron las causas de la reforma religiosa, qué fue la contrarreforma, quiénes fueron los representantes de la revolución religiosa. ¿Sí? Ahí tenemos unas figuras, ¿verdad?, que son representativas durante lo que es el periodo de la revolución religiosa. Vamos a iniciar entonces, vamos a ver primero las causas y consecuencias para tenerlas un poquito más claras de lo que fue el periodo del Renacimiento. Ya les voy a compartir aquí para ver esta parte. Vamos a compartirlo. Del descubrimiento de América. Durante el siglo XV, las dos potencias europeas eran España y Portugal, que mantenían un intenso y fructífero comercio con Asia, India y China. Ese comercio se realizaba por tierra en la llamada Ruta de la Seda, pasando por territorio musulmán. Poco antes del proyecto de Colón, Portugal había iniciado una nueva ruta marítima rodeando África. Sin embargo, ambas opciones eran caras, lentas y peligrosas. Dado que en los círculos más informados se sabía de la forma esférica de la Tierra, la corona española respaldó a Colón en el proyecto de llegar a Asia rodeando esa esfera. Sin embargo, en lugar de llegar a Asia, la expedición se encontró con un continente desconocido que actualmente se llama América. Causas del descubrimiento de América. Las principales causas del descubrimiento de América fueron las siguientes. La caída de Constantinopla o Imperio Bizantino por el Imperio Otomano en el año 1453.
bloqueó y obstaculizó la comercialización entre Europa y las Indias o entre Occidente y Oriente por medio del mar Mediterráneo. A raíz de esto, las grandes metrópolis europeas se vieron impulsadas a buscar medidas alternativas para mantener su actividad comercial buscando nuevas rutas. Los países europeos necesitaban encontrar una ruta más corta y barata para mantener el comercio con Asia. Además, los monarcas europeos sospechaban que podían encontrarse tierras inexploradas. El desarrollo de la industria naviera, con barcos que podían resistir extensos viajes, junto con los avances cartográficos, científicos y geográficos, facilitaron la posibilidad de explorar sitios remotos. El deseo de las metrópolis europeas de extender la religión católica hacia otros lugares del mundo y expandir sus costumbres en nuevos territorios. Desde las cruzadas, la exploración tenía estas motivaciones religiosas, ya que se buscaba expandir el cristianismo a otras sociedades. También existía una gran necesidad de encontrar recursos naturales para la explotación y expansión del comercio occidental hacia el lejano oriente, con China y Japón. Ahora veamos las consecuencias del descubrimiento. El descubrimiento de América tuvo efectos sobre los dos continentes, América y Europa. Consecuencias para América. Las consecuencias que se produjeron en el territorio americano fueron las siguientes. Económicas. La adaptación de nuevos cultivos y comercios en el territorio americano. Sociales. Una alta mortalidad por las epidemias y enfermedades traídas por blancos europeos y negros africanos a América. Por otro lado, esta mezcla entre razas configuró el gran mestizaje que se encuentra en América y asimismo la conquista fue el inicio de la esclavitud en el continente, la cual sería erradicada recién en el siglo XIX. Políticas. La finalización de los imperios locales, azteca, inca y maya, y el dominio sobre muchos otros asentamientos indígenas. A lo largo del tiempo, un número reducido de estos ha prevalecido por haber migrado hacia sectores más recónditos donde el efecto de la conquista no llegó. Culturales. La sustitución de idiomas y religiones provenientes de Europa. Consecuencias para Europa. Las consecuencias que se produjeron en el territorio europeo fueron las siguientes. Económicas. La presencia de nuevos cultivos encontrados en América supuso un crecimiento económico para países como España y Portugal, que dominaron la comercialización de dichos productos. Por otro lado, el usufructo del territorio americano y la explotación de este también favorecieron el bienestar comercial europeo. Políticas. El fortalecimiento de los imperios europeos, que ahora contaban con más recursos económicos y de los cuales se formaron nuevos gobiernos representantes en el Nuevo Mundo. Se firmaron diversos tratados como el Tratado de Tordesillas para indicar la división territorial de los imperios. Culturales. Se hicieron nuevas cartas navales y se incrementaron los conocimientos científicos de muchas áreas. Otras consecuencias. Develamiento del mapa mundial. Conquista y colonización del continente americano por parte de los europeos. Sometimiento de las poblaciones amerindias al orden militar, político, religioso y cultural occidental. Expansión comercial de Europa. Asentamiento de la hegemonía de los reinos conquistadores. España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda. Desarrollo de la economía transatlántica. Inicio del proceso de globalización, es decir, integración de todo el mundo en una narrativa histórica universal. ¿Puedo ir al baño un momento, rápido? Ahora, para finalizar este importante video, creo necesario plantear la diferencia entre lo que es indio e indígena, la cual radica en que indio es el gentilicio de los nacidos en la India. El diccionario de la RAE, o Real Academia Española de la Lengua, recoge también la forma indo, aunque apenas se usa ya en la lengua general. Hindú es, en su mayor uso, sinónimo de hinduista, es decir, seguidor del hinduismo, una importante religión politeísta. En cambio, indígena es el habitante originario o nativo de un lugar. Esos fueron los que encontró Colón a su paso por el Nuevo Mundo, actualmente América. Y de ahí la confusión que tuvieron los españoles con relación a los habitantes que encontraron, los cuales ellos supusieron que eran indios de la India, pero realmente eran nativos americanos o indígenas.
Muy bien, tenemos a Miguel y a Lemon. Ok, chicos. ¿Qué observaron ustedes allí que les llamó la atención en ese video? De todo lo que vieron de causas, consecuencias, vieron un concepto de definición de lo que es el término indio. Que los hindú y los indios son como otro tipo de raza. O sea, son diferentes, pues. Sí, sería como mencionaban allí que lo que pasa es que los de acá son nativos del área. Muy bien. Lemon, ¿qué más le llamó la atención de todo lo que observaron allí, de causas, consecuencias? Allí se enumeraron las que eran consecuencias para Europa y también las que eran para América. Bien, ustedes para desarrollar la actividad pueden ir posesionándose en el módulo. Vamos a ir buscando en el módulo que tenemos aquí la página número 10, donde dice causa de las exploraciones geográficas. ¿Ya lo ubicaron? Causa de las exploraciones geográficas. Sí, profe, lo que pasa es que ahora a mí me llegan los módulos. Ah, perfecto, no hay problema, te van a llegar luego. ¿Y a Lemon? Lemon ya tendrá su módulo. Disculpe, ¿qué página dijo, profe? Perdón. La página número 10. Bien, allí vamos a observar entonces, tenemos lo que es la causa de las exploraciones geográficas. Como vamos a estar mirando, pues, lo que son las preguntas que tenemos allá en el cuestionario, ¿verdad? Que ustedes, yo les mostré hace un ratito. Vemos las primeras que tenemos las causas, que serían causas comerciales, causas económicas. Aparte de eso, tenemos entonces lo que es la influencia del cristianismo. ¿Qué recuerdan en el video? ¿Qué decían ellos que querían hacer con el cristianismo? Los deseos que ellos tenían con el cristianismo. Ellos deseaban que expandirlo, ¿verdad? Deseaban llevarlo más allá de sus fronteras para poder seguir, ¿qué cosa? Catolizando, ¿verdad? Lo que era la parte del cristianismo. Y también tenemos la parte sociocultural, también viene la parte técnica. ¿Recuerdan los inventos? Se dice que se dieron grandes inventos también durante este periodo. ¿No recuerdan cuáles fueron los inventos? Tenemos la parte política y en las consecuencias de la conquista europea, esas consecuencias las vamos a encontrar en la página 14. En la página 14 observamos que dice consecuencia de la conquista europea. ¿Alguien la encontró? Consecuencias de la conquista europea. Sí, profe. Muy bien, vamos a ver aquí con Lemon para que Lemon nos participe, que esta está un poquito más corta. Las consecuencias económicas. ¿Qué nos dicen las consecuencias económicas? Con los descubrimientos geográficos, el centro económico se trasladó del Mediterráneo hacia el Atlántico. Las ciudades de Venecia, Génova y la Florencia decrecieron, mientras que Portugal, España y luego Inglaterra, Francia y Holanda lograron aumentar su poderío comercial. Muy bien, esa sería entonces lo que sería la consecuencia económica, pero en este caso, ¿para quién? Para Europa, ¿sí? En este caso, esta consecuencia es para Europa. En las sociales tenemos allí que, bueno, se diversificó lo que fue las clases sociales, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dices en las clases sociales. Sociales. Surgió el mestizaje como resultado de la mezcla de grupos humanos, el indio, el negro y el asiático. Excelente, muy bien. Entonces, ¿eso qué nos resume a nosotros? Que creció lo que fue entonces el mestizaje, ¿verdad? Y se dieron pues nuevas razas allí con el mestizaje. Y en las políticas, ¿qué nos dicen las políticas?
Los descubrimientos aumentaron el prestigio y el poder del rey. Las empresas descubridoras eran organizadas en el nombre del rey y en su nombre se tomaban posesión de las tierras descubiertas. Así es. Y las consecuencias científicas. Las consecuencias científicas. Científicas. Con los descubrimientos aumentó el conocimiento geográfico y astronómico. Se conocieron nuevas tierras, nuevos grupos humanos y nuevas especies animales y vegetales. Muy bien, excelente, Lemon, que estás participando. Y en las culturales, que sería la última. A ver, en las culturales. Con los descubrimientos, la cultura europea pasó a todos los rincones del mundo. Los europeos trajeron consigo sus costumbres, su idioma, su religión y una rica producción literaria. Se da inicio por las nuevas tierras descubiertas. Así es, ellos introdujeron su cultura, todo, hasta la religión. Ellos, es más, fueron dispersándolas por todo el continente. Es muy bien. Entonces, vamos a tratar de buscar dentro de lo que es el taller que tenemos el día de hoy. Vemos acá que dice que es la modernidad. ¿Podemos darle un concepto a esa parte de modernidad? A ver, chicos, ¿podemos darle un concepto a la parte de modernidad? ¿Qué me podrían decir ustedes referente? ¿Qué piensan que sería la modernidad? Un avance de la humanidad. Ajá, muy bien, un avance. Y ese avance, dicho avance podía ser cultural, podía ser tanto en lo político, en lo cultural, ¿verdad? Un hecho de la modernidad. ¿A partir de cuándo? Del siglo XV al siglo XVI se va dando pues este avance en la modernidad. Vamos a ver aquí otra partecita referente. Vamos a ver si este fue el que yo terminé con ustedes ahorita, la revolución cultural. Ajá, fue este el que terminé con ustedes. Vamos a ver otra partecita que nos da un concepto acerca de esa partecita que estamos hablando. Ya les voy a compartir aquí, que muchas personas le llaman que es la maravilla del mundo, porque se dio pues esta parte díganme algo, ¿ustedes qué creen si de repente no se hubiese dado este tipo de conquista y de exploraciones? ¿Cómo serían estos mundos? El mundo acá, ¿cómo seríamos nosotros acá? ¿Qué se imaginan ustedes? Pues creo que no tendríamos absolutamente nada de lo que tenemos ahora. Creo que si no hubiera pasado la conquista, pues hubiéramos seguido acá nuestros nativos con sus costumbres primitivas. Es correcto, ¿verdad? Y de repente también, pues como tiene sus causas y consecuencias, se hubiese detenido un poco lo que fue la parte más drástica que le tocó vivir a los nativos, ¿verdad? Porque en muchas partes no se menciona, ¿verdad? Pero cuando se estudia a fondo nos encontramos que hubo una violación grande a los derechos humanos para ese tiempo, para lo que fue la parte de los indígenas, cómo fueron despojados de sus territorios y también bueno, de todo, pues todos hasta de sus familias, fueron tomados pues prácticamente como esclavos y esa es la parte pues que es la parte más sufrida que le tocó llevar a los nativos dentro de su propio territorio. Vamos a compartirles entonces la otra parte, ya lo voy a compartir. ¿Ok? Cuando vemos que fue el renacimiento, ¿sí? Vamos a ver ese florecimiento cultural, pero voy a cerrarles acá mi micrófono para que no se escuche tanto sonido de fondo. Déjenme cerrarle acá.
El periodo de la historia europea conocido como el Renacimiento fue un periodo de gran cambio social y cultural en Europa. En términos generales, el Renacimiento abarcó de los siglos XIV al XVI, extendiéndose por toda Europa desde su lugar de nacimiento en Italia. Que el origen del Renacimiento sea italiano es porque Italia es fundamental por su pasado histórico que ahora se quiere recuperar e impulsar. Además, hay otro factor relevante, y es que en Italia nunca hubo un arraigo total y fuerte de lo medieval como ocurrió en el resto de Europa, precisamente porque aún estaba latente el espíritu clásico. Las cruzadas habían intensificado el tráfico comercial entre Oriente y Occidente, enriqueciendo especialmente las ciudades italianas de Venecia, Génova, Pisa y Florencia. Dentro de sus muros, un grupo de banqueros, comerciantes, industriales y artesanos consiguieron la seguridad y la libertad para el despliegue de sus capacidades personales. Estos burgueses aprendieron mediante la experiencia personal y colectiva que el éxito de sus empresas económicas dependía de la capacidad para calcular y anticiparse a las circunstancias mediante decisiones oportunas. Su posición individual en la sociedad no dependía de la voluntad divina, sino de sí mismos. ¿Por qué hubo un renacimiento en Europa? La Edad Media de la historia europea fue una época caracterizada por el conformismo. Las personas que mostraban creatividad o se apartaban de los métodos establecidos de pensar y comportarse a menudo eran castigadas o marginadas de la sociedad. La Alta Edad Media fue una época de miedo en Europa. Se pensaba que el mundo estaba formado solo por 3 continentes y que la Tierra, y no el Sol, era considerada el centro del sistema solar. Muchas de estas creencias medievales resultaron ser falsas durante el Renacimiento. Hasta el Renacimiento, la mayoría de los europeos seguían las enseñanzas del catolicismo porque tenían poca exposición a cualquier forma de educación más allá de esta. La ciencia no era un concepto bien entendido y muy poco de lo que la Iglesia enseñó a la gente sobre la vida fue desafiado. Aquellos que hablaron en contra de la Iglesia fueron acusados de herejía y etiquetados como herejes. Los herejes eran a menudo objeto de castigos extremadamente severos, como ser torturados o quemados en la hoguera frente a la gente del pueblo. El Renacimiento fue un periodo en el que se iba dejando atrás la Edad Media para dar comienzo a lo que se conoció luego como la Era Moderna. Sin duda, fue esto un cambio muy profundo y complejo que trascendió a todos los órdenes de la vida, de modo que significó mucho más que un movimiento. La sazón está en nuestro ADN. Panamá Light, hechos de flow. Movimiento artístico o cultural, como a veces se cree. No fue esta una ruptura brusca, sino un paso gradual de una sociedad feudal basada en la actividad agraria a una sociedad mercantil, apoyada en el valor de la nación. También supuso el reimpulso de la investigación científica, el apogeo de las universidades, y en el terreno científico se trató de profundizar en las aplicaciones y fundamentos de la ciencia. Las cátedras de cirugía y anatomía en las universidades eran desarrolladas por los médicos que se iban dirigiendo cada vez más por el camino práctico como Miguel Servet, además de la separación de los conceptos de arte y artista respecto de artesanía y artesano. El Renacimiento se sitúa cronológicamente a mediados o finales del siglo XV, en coincidencia con la conquista turca de Constantinopla en 1453. Para esa época se produjeron otros 2 hitos muy importantes: la invención de la imprenta por Gutenberg y el desarrollo de la teoría heliocéntrica de Copérnico, que explicaba de manera más efectiva los fenómenos astronómicos observados. Se producen también extraordinarios inventos en el campo de la navegación, impulsados por el descubrimiento de América. Aparecen el astrolabio y el nocturlabio, la carta náutica o portulano, inventos que facilitaron la navegación y el afán de aventura y conquista de nuevos territorios. Estos fueron elementos propiciadores de una revolución científica y social de una magnitud impensable hasta entonces. Bien, chicos, aquí si vamos viendo una primera parte de un resumen, ¿verdad? Antes de continuar con lo demás,
de lo que hemos visto ahorita mismo hasta el momento, ¿cómo se pensaba que era la Tierra? Se pensaba que era plana, ¿no? Ajá, correcto, se pensaba que era plana. Y también otro dato importante que no podemos dejar pasar, ¿verdad? También es que ellos ignoraban la existencia de que estaba América, ¿cierto? Solamente ellos creían que habían 3 continentes. ¿Cuáles eran esos 3 continentes? Según para ellos, sería solamente el continente de Europa, el continente asiático y el continente de África. Eran los que ellos pensaban que solamente era lo único que existía hasta ese momento, porque la parte de América pues no había sido descubierta. Y se dice pues que a inicios del siglo XIV o finales del siglo XIV al XV se da entonces lo que es esta etapa, inicia la etapa del Renacimiento. También dentro de los datos importantes que podemos ir mencionando, allí también se dio el periodo de los inventos. ¿Qué inventos recuerdan ustedes que se observaron allí? El astrolabio. Muy bien, Miguel, se observó el astrolabio, instrumento para la navegación, ¿verdad? ¿Cuál más? Allí se menciona. Uno que era de tortura, se me fue. Los herejes. Ajá, también es en la parte de la iglesia, también, o sea, ellos eran muy, muy estrictos en la parte de la iglesia, o sea que si usted se desviaba, y esa parte viene luego, vamos a ver lo que es la parte de donde salen las religiones protestantes, donde entra en acción lo que es Calvino, Lutero. Allí vamos a ver ahorita más adelante partes de eso, donde viene lo que es eso se le llamó el protestantismo. Bien, entonces dentro de esos instrumentos escuchamos el astrolabio, el nocturlabio y los portulanos, ¿sí? Que esos los utilizaron para poder ser útil en lo que fue la navegación. Otra parte importante que también escuchamos ahí fue la invención de la imprenta, que la invención de la imprenta pues se le atribuye a Gutenberg. Fue él el que creó la parte de la imprenta. Bien, ¿qué otro dato más importante recuerdan ustedes que observamos allí? Y esa parte que nos dijo Lemon, que los que hablaban en contra de la iglesia, que eran los herejes, recibían sus castigos. Bien, vamos entonces a darle continuidad de nuevo. Voy a... El humanismo es el término que mejor define el Renacimiento. Por primera vez la figura del hombre como ser creador ocupa un lugar central, tras años y años de teocentrismo, es decir, de Dios como fuente de toda creación. Otras teorías proponían que el gobierno era una institución terrenal pero de origen divino. Surgen entonces nuevos pensadores que renuevan la teoría política, exigiendo la separación de poderes. El gobierno es una institución terrenal de invención humana que no tiene nada que ver con la divinidad. Uno de los primeros teóricos en afirmar esta teoría fue Dante, que en su obra De Monarquía defiende la autoridad civil sobre la eclesiástica. Otros tantos pensadores también proponen esta división. La teoría política de este periodo llega a su apogeo con Nicolás Maquiavelo, pensador que influirá posteriormente en el pensamiento del barroco, como se cumple numerosas misiones al servicio del gobierno de su ciudad, es un excelente observador y en sus escritos refleja el apasionante mundo político de su época. Factores que promueven el Renacimiento. Económicamente, el Renacimiento comercial revivió el intercambio cultural entre Oriente y Occidente, convirtiéndose en el principal factor de renacimiento cultural. En el plano social,
anterior al Renacimiento, la gente vivía en feudos y cada uno de estos tenía dentro de sus propiedades todo lo que necesitaba para ser autosuficiente. Ahora se cambia este tipo de vida y comenzaron a desarrollarse propiamente lo que son las ciudades y las villas o poblaciones, pasando poco a poco el dominio de la comunidad a los comerciantes y fabricantes de todo tipo de bienes. Las condiciones de urbanización habían generado una nueva cultura. La secularización de la sociedad fue el proceso mediante el cual los sectores civiles de la sociedad fueron ganando mayor influencia política, económica y especialmente cultural, con respecto al poder detentado hasta entonces por la clase clerical. En el plano intelectual, la reanudación de los estudios de obras clásicas grecorromanas fue de gran importancia para caracterizar el tipo de arte. Esto fue posible gracias a los monasterios medievales, que conservaron en sus librerías muchas de estas obras, protegidas de la destrucción por las invasiones bárbaras del periodo. Racionalismo y cientificismo. Los renacentistas estaban convencidos de que todo puede ser explicado a través de la razón y la ciencia. Por ello, florecieron las ciencias y destacaron científicos como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Alonso de Santa Cruz, Miguel Servet y el propio Leonardo da Vinci. En las artes, el arte renacentista tenía las siguientes influencias de las obras de arte de la antigüedad griega y romana. Los arquitectos utilizaron columnas y frontones clásicos, mientras los escultores y los pintores se interesaron por representar la desnudez del hombre y la mujer. Hubo el descubrimiento de la tercera dimensión, es decir, de la perspectiva, el interés por la observación y la representación de la naturaleza, introducción de nuevos temas como retratos y temas mitológicos. Los más importantes exponentes fueron artistas como Botticelli, Tiziano, Rafael o Da Vinci, y escritores como Alighieri, Petrarca, Boccaccio, Shakespeare, Rabelais y Garcilaso de la Vega. En la escultura, aquí se hace un esfuerzo importante en desarrollar la visión clásica. Lo que más se realizó fueron los retratos, bustos, temas mitológicos y religiosos, y una vez más el estudio de la anatomía llevó a los grandes escultores a realizar desnudos perfectos. Eran muy realistas y humanos, a pesar que muchas veces eran diosas o dioses los que eran retratados. Algunas de las obras más importantes del Renacimiento fueron: ¿Hubo más de un renacimiento en Europa? Muchas partes de Europa experimentaron un periodo de renacimiento entre el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Considerados en su conjunto, estos movimientos constituyen un periodo global de renacimiento en Europa. Los renacimientos de diferentes áreas eran, sin embargo, muy distintos entre sí. No todos ocurrieron exactamente al mismo tiempo y de la misma manera. Uy, perdón, pero ok, creo que fue que me salí, toqué algo que no era, creo, o abrí otra ventana. Muy bien. ¿Cómo observaron allí? Bueno, nos dimos un baño de todo lo que fue el renacimiento artístico, ¿verdad? Vimos tanto las artes
unas esculturas como el Gran David. Bien, ¿cuál les llamó más la atención de todo lo que observamos allí? Vimos la parte también científica, a ver quiénes resaltaron también. Esa fue la época de la florescencia. Nada más me quedó Adrián. Adrián Lemon. Diga, es Ashton, profe, no Adrián, ¿verdad? Ok. ¿Qué más le llamó la atención de esa segunda parte que observamos allí? De la parte de ese video de todo lo que floreció después del periodo del humanismo. El humanismo es prácticamente pues lo que define toda la etapa del Renacimiento. Pues en sí todo ese proceso, que todo eso nos lleva ahora hasta donde estamos nosotros. Es bastante interesante ese tema del Renacimiento. Exactamente, y lo que es la escultura, también observaste la parte de la escultura, cómo ellos empezaron pues a prácticamente a sacar en escultura los cuerpos humanos, tanto el femenino como el masculino. Y empezaron a sacar los cuerpos, pues a mostrarlos más con perfecciones, cuerpos al desnudo, como fue la que observamos ahí del Gran David, que se veía era como una escultura solita, esa parte la proyectaron allí también. Bien, entonces vamos a pasar a ver lo que es la parte de las preguntas que tenemos para el taller. Vamos a buscar la parte de las preguntas. Bien, tenemos aquí la número 2 que dice, enumera 4 características de la edad moderna. Bien, ¿qué características podemos pronunciar en lo que es la edad moderna? Puedes ir ubicando lo que es el módulo desde la página número 9. Dice características generales. Su módulo tiene números. Si el tuyo no tiene. No. Bueno, donde dice tema 1. Donde dice tema 1, dice características generales. La primera página. Características generales de la modernidad ahí. Ajá, donde tenemos las características. Ajá. Vamos a ver, ahí dice, enumere 4 características. ¿Cuáles podemos enumerar allí? Pero pues que no lo encuentran. Se pueden mencionar allí características. Las preguntas están en el módulo. No, las preguntas están en la plataforma. En el taller, cuando tú entras a la plataforma, ahí está agendada. Ok, estoy buscando las preguntas. No, las preguntas allá no. Las preguntas están acá tú no la puedes ver, yo lo estoy compartiendo. Sí, ahora sí ya las estoy viendo, Ajá, pero las estoy buscando en el módulo. No. En el módulo vas a encontrar el contenido corrido, ¿sí? Normal. Entonces hay que buscar para responder acá. Dice, enumere cuatro características de la edad moderna. ¿Cuáles se pueden señalar ahí? 4 características. Son las que dice aquí: industrialización, espíritu de innovación, conocimiento científico, capacidad de creación, y hay una más que es individualidad. Correcto. Y usted cuando las va a colocar allá, las define, ¿verdad? ¿Qué dice cada una de esas características? Okay. En la número 3 dice, mencione 2 causas de las exploraciones geográficas. Vamos a ver de esas 2 causas porque tenemos varias. Tenemos rutas comerciales, causas económicas, el cristianismo, socioculturales, las técnicas, las políticas. Y usted va a seleccionar 2 causas y las define, ¿verdad? Aquí, ¿qué causa le llamaría más la atención? ¿La de las rutas, la del cristianismo? ¿Cuál le llamaría más la atención? A mí me llama más la atención son las rutas comerciales. Ok, la de las rutas comerciales, entonces usted la va describiendo, ¿verdad?
porque solamente puedes, seleccionas 2. En la número 4 dice, ¿cuál fue la principal causa del renacimiento comercial? ¿Cuál fue la principal causa? Para poder sacar la principal causa, entonces tienes que leer la ruta comercial para sacar la principal causa. ¿La observaste que está de número 1? Pero profe, que no vi la pregunta bien. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Es la 4. ¿Cuál fue la principal causa de la revolución comercial? ¿La observaste ahora sí? Sí, ahora sí. La principal causa que da inicio a esta revolución fue la toma de Constantinopla por los turcos en 1543. Excelente, ahí tiene su respuesta. La número 5, ¿qué inventos contribuyeron a los descubrimientos geográficos? Los inventos que los mencionamos en antes también, ¿te acuerdas? Sí, aquí dice, no podemos concebir los descubrimientos geográficos que se van a dar posteriormente, sin relacionarlos a los grandes inventos que van a solucionar los problemas de orientación que tenían los navegantes europeos para buscar una nueva ruta que concrete con el Oriente y así seguir con el intercambio comercial que ya se había iniciado con las cruzadas. Ajá, y entonces usted puede describir allí que los inventos eran la brújula, ¿se acuerda? Puede ser la brújula, el astrolabio y esos inventos, los portulanos, eso usted lo puede colocar allí como inventos, ¿sí? Entonces dice, ¿qué fue el Renacimiento? ¿Qué fue el Renacimiento? Fue un movimiento cultural que se operó en Italia y luego se extendió a toda Europa. Durante este periodo se dio una inspiración de las artes y letras en la antigüedad grecorromana. Excelente. Y de allí, ¿cuáles fueron sus causas? Ya usted sabe que ahí están las causas, las vimos en antes. Sí. Nada más que usted tiene que seleccionarlas. Entonces dice, ¿qué fue el humanismo? Cuando vaya a hacer la tarea, ¿tengo que poner todas las causas o...? No, no todas, y no las puedes definir, si nada más las puedes colocar así, por ejemplo, causa política, causa, sí, no las tienes que definir todas porque son bastantes, las puedes enumerar solamente. ¿Qué fue el humanismo? Okay. El humanismo ¿Eso está en la página siguiente? Sí, el humanismo fue lo que definió el Renacimiento, ¿verdad? Esa parte del humanismo fue lo que definió el Renacimiento. Y allí usted lo puede ir buscando y tenemos entonces cuáles fueron las causas de la reforma. Voy a mover esto de aquí que no me deja apreciarlo bien. ¿Cuáles fueron los representantes de la revolución religiosa? Esa revolución religiosa está en la página que sigue. Ahí está, en la que usted me está diciendo. Mira que en la página número 15, ahí están los inventos, cuáles fueron los inventos, y está entonces la parte también del humanismo. Muy bien, y de ahí pues nada más terminas de desarrollarlas, son 12 preguntitas, creo, ¿sí? Las que tienes allí. Y entonces es para ir desarrollando cada una del taller. Vamos a dejar de presentar aquí. Muy bien, entonces vamos a ir dando por finalizada la sesión. Vamos a detener lo que es el video.